SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast en el que te hablamos del juego. Episodio express, episodio extra para analizar el impacto del fichaje de Erling Haaland por el Manchester City. Un fichaje importantísimo y que puede marcar el mercado en los próximos meses y también, y de forma muy importante, al equipo de Guardiola para los próximos años. Episodio especial de Play Fútbol para analizar el impacto del fichaje de Erling Haaland por el Manchester City, anunciado ya esta misma semana de forma oficial. Lo vamos a hacer con mi compañero y mi amigo Fermín Suárez, que ya anda escuchando en la sintonía de Play Fútbol. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Para empezar, hay que decir que el Manchester City ficha a una auténtica bestia. Si miramos los números, sobre todo, especialmente en la Champions, que creo que es un fichaje bastante enfocado a la Copa de Europa y a los partidos más potentes, más gordos también de la Premier League, los del Top 6 y demás, es que son números de una auténtica bestia, un jugador que puede batir muchísimos registros, ¿eh? Mira, Haaland ahora mismo lleva en territorio Champions 23 goles de 37 remates a portería en 19 partidos. Esto implica que Haaland en Champions marca cada 63 minutos. 23 goles de 37 remates a portería. Es absolutamente increíble. Está por encima de la media de gol por partido en Champions, que tiene un meritazo increíble con Salzburg y con Dortmund, que no serían precisamente aspirantes absolutos al torneo. Y creo que por fin con este fichaje el City va a poder mitigar la falta de calidad diferencial en último tercio en lo que respecta al gol que tiene en Champions, en nivel más absoluto, batiéndose contra los grandes colosos, porque creo que ni Grealish, ni Mahrez, ni Gabriel Jesús, ni Sterling tienen ese pie diferencial para el gol. Otro debate interesante sería que le ha costado menos el fichaje de Haaland que el de Grealish, que me parece, o sea, Grealish fueron más de 110 millones de euros y el fichaje de Haaland son 60 de cláusula más 40 millones en comisiones, que tal y como están las cosas en los mercados y tal, no me parece tampoco ninguna burrada. Me queda el interrogante del estado físico, porque hemos visto un año en el que, pues por lesiones, por diferentes molestias, se ha perdido gran parte del calendario el bueno del delantero noruego, y creo que en ese sentido los próximos meses van a ser bastante importantes, ver si ha limpiado de verdad y no tiene ningún problema de cadera, ningún problema, pues eso, derivado de esa lesión que ha tenido esta temporada. Puede ser bastante importante para los próximos años de Erling Haaland, que ha firmado por 3+1. Tiempo corto, vamos a decir, el del fichaje de Haaland. Vamos a dividir el análisis en tres: en lo táctico, en lo competitivo y en lo mediático, en ese triple impacto que supone el fichaje de Haaland por el Manchester City. Para empezar, a nivel táctico, es verdad, Fermín, que ahí no tenemos, o sea, podemos hablar de cómo se va a adaptar al modelo de juego del Manchester City, si se va a adaptar más Guardiola a Haaland o Haaland a Guardiola, que yo creo que la respuesta es fácil, pero Haaland va a jugar de delantero centro en el Manchester City. ¿O le ves alguna opción de que Guardiola le pueda meter algún día en banda? A ver, Pep siempre nos acaba dejando muchos matices y situaciones bastante innovadoras, pero vaya, no lo veo fuera de esa posición de 9. Y claro, aquí esto contrasta con lo que ha venido haciendo Pep últimamente. Por ejemplo, esta temporada hemos visto muchísimo a Phil Foden de falso 9, a Bernardo Silva de falso 9, incluso a Kevin De Bruyne de falso 9. También ha jugado Sterling, que tampoco vendría a ser un 9 al uso. Antes el Kun Agüero tampoco era el paradigma seguramente de 9, porque tal vez es más un segundo punta, un acompañante, aunque te hace muy bien ese rol de falso 9 porque es muy bueno. Y claro, por fin va a tener un delantero súper específico en la posición de 9, y esto va a implicar realmente muchas derivadas tácticas para el juego. Veremos cómo se adapta, pero sobre todo yo, por encima de todo, Bruno, me quedo con la idea de que a veces he tenido la sensación de que el City a nivel de juego, a nivel colectivo, lo ha hecho todo bien, y aún así no ha ganado partidos. Claro, esto realmente puede ser frustrante para un entrenador. Creo que con Haaland este contexto se puede suplir, que llega un momento
en que hay una saturación de juego, hay una saturación estilística, tú lo haces todo bien, pero para dañar un bloque que está abajo, que lo está haciendo de forma espectacular, que resiste muy bien, simplemente hace falta un jugador que esté dentro y que tenga esa facilidad para el gol y que pueda invocarla. Simplemente, y que claro, cuesta mucho dinero, por eso Haaland es tan diferencial, situaciones de área que simplemente es meterla dentro, porque realmente todo el resto lo están haciendo bien. Yo creo, Fermín, que el Haaland que llega al Borussia Dortmund era un futbolista que no estaba preparado para jugar en un equipo de Pep Guardiola, lo digo como lo siento, o sea, me parece que era un jugador que podías ficharlo y jugártela a intentar que aprendiera, pero creo que en esta etapa que se valora poco, que era una bestia goleadora, pues ya lo vimos en el Salzburg, lo vimos incluso en ese Mundial Sub-20 con la selección noruega, pero yo creo que esos primeros meses de Haaland en el Dortmund suponen una progresión muy bestia del futbolista en otros aspectos, más allá de la finalización, más allá de lo goleador. Era un jugador que dejaba bastantes dudas en esos apoyos, en esas recepciones, no voy a decir entre líneas, pero sí de espaldas a portería, era muy poco fino en eso. No vamos a decir que en eso ahora mismo sea Harry Kane, Benzema, ni ningún jugador de ese tipo, pero ha mejorado bastante y está preparado para, yo creo en ese sentido también, seguir mejorando, a pesar de que nunca va a tener el pie de un Firmino, de un Benzema para hacer ese tipo de acciones de ser un centrocampista más, ¿no? Un cuarto centrocampista si se quiere. Pero más allá de que en eso no va a ser élite nunca, yo creo Erling Haaland puede ir mejorándolo y le puede ir dando otras situaciones en lo táctico, yo creo, al Manchester City que son interesantes. Puede ser un delantero que fije mucho más a centrales y eso permita la aparición de más espacios entre líneas, que eso obsesiona bastante a Guardiola, el hecho de que por detrás de esa línea de delanteros, De Bruyne, Bernardo Silva, los interiores, los que llegan un poco más de segunda línea, puedan tener espacios, puede ser muy, muy importante, y eso también se lo puede dar un Haaland que además está siempre continuamente picando al espacio y eso lo que hace es hundir a la defensa. Siempre Haaland te va a permitir al Manchester City tener la defensa muy hundida y que o bien aparezcan espacios entre líneas o bien tener ya al equipo rival embotellado en el último tercio de campo. Sí, va a abrir un nuevo panorama y tal vez el tema que comentas, esto implica que el extremo o que los extremos ya no estén tan abiertos y que, por ejemplo, el extremo izquierdo, que puede ser Foden o puede ser Grealish, que en vez de estar ensanchando, que venga a recibir al cuadrado y que el que dé esa amplitud sea el lateral y que los interiores, pues sea Gundogan o sea De Bruyne o sea Bernardo, se metan más en la base para traer las presiones y entonces se genere ese espacio entre el centro del campo y la defensa para un extremo, aprovechando también que Haaland está estirando mucho el bloque como punta más referencia. Luego también es un jugador que yo creo que al final el tercer hombre te lo puede interpretar bien. Sí, es cierto que no te lo va a interpretar al nivel de Foden o de Bernardo Silva, ni va a tener ese pie sofisticado que comentabas, pero creo que simplemente una descarga de primeras, en el Borussia le hemos visto hacer muchas de estas situaciones. También es cierto que en el Borussia hay mucho más espacio que seguramente el que va a tener en el City para maniobrar. Pero esas descargas de primera Marco Reus las hemos visto mucho. Y luego, tú lo decías, es un jugador que pica muy bien al espacio, y esto va a generar una amenaza absolutamente devastadora para el City. Luego, en la transición va a ser un elemento increíble porque tiene muchas piernas para correr y para estirar al bloque rival. Y luego, ante presiones muy altas que le hagan al City, va a tener siempre el recurso largo. El pie de Ederson tiene un gran rango de pase, Haaland te las puede peinar, se las puede quedar, te las puede dejar de cara, incluso en momentos atascados en que también puedas jugar más en largo, buscando un jugador que va a ser ganador en duelos, o sea que se las va a quedar, y si no se las queda va a estar muy cerca y va a fomentar que el equipo la segunda jugada se las pueda quedar. Creo que aquí se abre un abanico espectacular y que además no olvidemos el factor Pep para mejorar a los jugadores que encima son esponja, o sea, porque es que Haaland es voraz, es un tío que no para de aprender, que no para de crecer, y esto, metiéndole uno de los mejores entrenadores del mundo cerquita, esto puede elevar al City a un nivel increíble. Hay dos compañeros que creo que van a salir bastante beneficiados de la llegada de Haaland. Hay varios, yo creo, pero dos por encima del resto, que igual con uno igual flipa un poco la gente, pero el pie de Ederson para lanzar en largo, teniendo a Haaland como receptor tanto al espacio como directamente de espaldas del juego directo de Ederson, puede ser una opción que veamos bastante. Y la otra es Kevin De Bruyne. Yo creo que no va a cambiar
el modelo de juego. El Manchester City va a seguir jugando a lo que hemos visto, pero esa puerta abierta a un equipo algo más vertical que cuando pueda correr lo haga, con Kevin De Bruyne y Haaland, es que es un equipo con una amenaza al espacio brutal. Muchas veces me da la sensación, y no sé si lo compartes, Fermín, y ya cerramos por aquí el capítulo táctico, que viendo correr a Kevin De Bruyne, que como que el resto, no voy a decir que no estén a la altura, pero que igual solo Foden, por esa velocidad, verticalidad que tiene, a veces le sigue un poco en ese tipo de acciones, le aguanta el tipo, por decirlo de alguna manera, a Kevin De Bruyne. Con Haaland, ya sea para abrirle esa línea de pase, que se la va a abrir siempre, o simplemente para arrastrar una marca y que quede liberado el belga, yo me imagino contraataques del Manchester City bastante peligrosos. Coincido mucho, Bruno, lo del pie de Ederson, por supuesto, y luego esa sociedad devastadora sísmica que se puede crear con Kevin De Bruyne. Ya no solo corriendo al espacio, que son dos jugadores que son realmente muy potentes y que además combinan muy rápido cuando toca, es decir, que son muy capaces de acelerar jugadas al primer toque, de picar al espacio, de hacer movimientos complementarios, que esto va a ser oro, sino también para Kevin De Bruyne cuando él sea capaz de jugar de cara, o sea, cuando él vaya directo hacia portería y pueda encontrar en Haaland una figura boya para generar esas paredes, para tirar esas paredes, para habilitarle espacio, para dejarle el balón cerquita y que él acabe con golpeo. Creo que se abre ahí unas grandes posibilidades para el City en ataque, y luego hay otra derivada también. El City acaba metiendo muchos centros, pero no centros por centrar. Ellos Correcto. van moviendo estructura del rival y finalmente el típico envío, ¿no? Que buscan a Cancelo, o que Cancelo es el que lanza y busca al otro lateral que se incorpora. Claro, el City fomenta muchas situaciones de centro y de área, muchas situaciones de área, de cargar área, de primera jugada, de segunda jugada. Ahí acaban cargando el área con muchos efectivos. Tú imagínate todas esas situaciones para Haaland dentro de área. Es que es alimentarlo de forma plena, porque es que es un jugador que en primera instancia o en segunda te saca cualquier recurso, le caen los balones, tiene una virulencia increíble en el golpeo. Creo que eso también puede ser otro de los factores que lo puedan potenciar. Analizado el primer impacto, el impacto táctico que va a tener Haaland en el Manchester City. Otra cosa muy importante es a nivel competitivo. Decía Guardiola esta semana que no tiene ni idea Patrice Evra. Bueno, no mencionó precisamente a Evra, pero había dicho el ex internacional francés, el exjugador del Manchester United, que al Manchester City le faltaban jugadores con carácter y que eso era porque Guardiola no quería en su vestuario jugadores con carácter. Evidentemente las declaraciones son muy discutibles, pero sí que es verdad que por lo que sea, por el carácter del club, por ser un club estado, por lo que se quiera, porque la mayoría de jugadores son fichados y no hay una cultura hipercompetitiva propiamente en la cantera del club, de la cantera del Manchester City, no salen jugadores con un carácter ganador como te puedan salir en clubes como el Real Madrid, obviamente, igual a otra escala, pero también el Barcelona, el Bayern de Múnich, de forma muy obvia también. Eso no lo tiene el Manchester City. Necesita jugadores con carácter dentro del terreno de juego, y a otra cosa igual a Haaland le pueden ganar, Fermín, pero ahí yo creo que hay muy pocas dudas con el noruego, ¿eh? Absolutamente. Es de los jugadores que realmente es más voraz, que es más competitivo, es un ganador, y seguramente de las estrellas en ciernes ahora mismo, de los jugadores que están destinados a coger de alguna forma el relevo, salvando las distancias de Messi y de Cristiano, seguramente Haaland es el más asentado, es el jugador más decisivo a nivel de coco, el más ganador, y claro, lo vimos justamente en la eliminatoria ante el Real Madrid, que creo que al City, más allá de Bernardo Silva, que es un líder con balón, y de Rubén Díaz, que es un líder en la definición seguramente más completa de la palabra, más allá de estos dos jugadores, no vimos ese gen ganador en el resto. En momentos complicados de partido en que se empezó a torcer, ahí vimos una ausencia de jugadores ganadores. Incluso Kevin De Bruyne, que es otro de los capitanes y un jugador que realmente es muy competitivo, en la vuelta ante el Bernabéu no hizo un buen partido, y no es el primero que le vemos en grandes citas a De Bruyne, que mentalmente no es capaz de meterse a un nivel que toca, a un nivel de ganador absoluto, y creo que Haaland va a llegar para mitigar ese vacío.
Totalmente. Es un ganador nato y creo que ahí acaba ganando muchísimo, evidentemente, el club y el equipo, evidentemente, en partidos de máxima exigencia. Y vamos con el tercer plano. El tercer impacto de Haaland va a ser a nivel mediático, porque la estrategia, vamos a decirlo claramente, Fermín, del Manchester City en los últimos años, desde la llegada de Pep Guardiola, comparada con la del otro club estado, con la del Paris Saint-Germain, era diametralmente opuesta. El Paris Saint-Germain lo que ha ido haciendo es ir juntando las máximas estrellas mundiales y a ver cómo salen todos juntos. En cambio, tú ves la delantera del Manchester City y en la delantera propiamente, teniendo en cuenta que el Agüero que hereda Guardiola ya es un Agüero bastante venido a menos, que no es ni mucho menos uno de los mejores jugadores del mundo, porque a nivel de fiabilidad de lesiones y demás ya no lo era. No ha tenido en ningún momento esa estrella mediática arriba y gana el club propiamente una figura que a nivel mediático le puede acercar a... Vas por ahí por el mundo y ves más camisetas, bastantes más del Paris Saint-Germain que del Manchester City, por ejemplo. Y ahí va a tener también su impacto el fichaje de Erling Haaland de una manera muy clara, Fermín. Sí, es que al final las nuevas estrellas van a ser, o ya lo son, Haaland y Mbappé, ¿no? Va a haber esa dicotomía, esa dualidad de dos jugadores y bueno, al final te aseguras un jugador top, como lo es Mbappé, que veremos dónde acaba, dónde sigue y claro, eso realmente va a tener también mucho impacto y también incluso para la gestión de vestuario, porque creo que Guardiola desde la época Messi no ha tenido un jugador tan diferencial y el tema es que claro, al final el crecimiento es exponencial y meteórico de Messi va de la mano de Guardiola, es decir, que los dos son partícipes, ¿no? de ese recorrido, más allá de la calidad innegable de Messi, pero luego en el Bayern no se encuentra un jugador seguramente tan totémico, porque Lewandowski, Ribéry, Robben son muy buenos jugadores, pero Lewandowski, pese a ser un jugadorazo, tampoco tiene esa aureola, ¿no? Ese jugador que te puede condicionar tanto la estructura, y en el City ahora tampoco lo tenía, porque seguramente el mejor es Kevin De Bruyne o Bernardo Silva, y son jugadores también muy colectivos y muy solidarios. Entonces también llega ese impacto de Haaland, que es un jugador que, pese a ese cartel, también es capaz de insertarse en la dinámica colectiva de una forma increíble. Queríamos analizar en Play Fútbol el triple impacto que supone el fichaje de Haaland por el Manchester City. El impacto a nivel táctico, el impacto a nivel mediático y también en cuanto al carácter competitivo que le va a aportar al Manchester City. Fermín, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Cerramos aquí este episodio express de Play Fútbol. Nosotros volveremos el lunes. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la plataforma que os mole más, en la que os dé la gana, ¿eh? Vamos a estar como siempre en Ser Podcast, pero también estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en iVoox, en Google Podcast, incluso estamos en YouTube. Podéis elegir. Es importante que nos deis cariño, que les deis like a los capítulos, que os suscribáis, que nos sigáis dependiendo de la plataforma en la que nos escuchéis, porque para nosotros es importante sentir vuestro cariño. Y nada, si os aparecen preguntas, comentarios, lo que queráis del tema Haaland, del que os dé la gana, ya sabéis que os leemos en @playfutbol, en el Twitter del programa, @playfutbol, y también en los comentarios de iVoox. Lo que vayáis dejando en formato de pregunta, os lo vamos respondiendo en el programa. Nos vamos. Regresamos el lunes con un episodio en el que vamos a hablar mucho de lanzadores de falta. Y vamos a hablar con un gran lanzador de faltas a nivel histórico. Pero eso será el lunes. Nosotros volvemos entonces. Hasta el lunes. Sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.